Bienvenidos a DTA Podcast, un espacio donde compartimos historias reales de personas que han experimentado el amor de Dios Padre. Abre tu corazón y escucha tú también cómo Dios te ama y está a tu lado. ¿Qué tal, hermano Juan Diego? Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a este primer episodio de este primer podcast de Dios te ama. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, mamá Moisés, por invitarme. Yo feliz de estar aquí. Pues sí, y nada, comenzamos un poco presentándote. Ok, genial. ¿Quién es Juan Diego León? Pues bueno, yo soy un paisa de la ciudad de Medellín, colombiano. Tengo 26 años, acabo de cumplir 26 años en enero. Eh, Nada, y pues soy religioso hace 5 años, gracias a Dios, legionario de Cristo. Viviendo este proceso con mucha pasión, dejándome transformar por el Señor y pues con muchas ganas de seguir respondiendo a lo que Dios vaya colocando en mi camino, siempre pues tratando de confiar mucho en Él. Sí. Qué grande, ¿no? Y también como para agregar ahí ese plus que pues también estudiaste Derecho, ¿no? Entonces Bueno, también sí, estabas ahí también. estudiando Derecho. Sí. Y también como tipo rompehielos, te preguntaría así de que, ¿quién es tu cantante favorito de música? Bueno, o sea, antes siempre, o sea, yo me inclinaba mucho por Maluma, de hecho, como que me gustaba mucho Claro. su estilo, su música y tal, y también como su personalidad. Entonces sí, yo creo que ella era como mi cantante preferido, yo creo, y escuchaba mucho su música. Qué grande, Pero pues sí. ya no sé, o sea, ya no es que lo escuche demasiado. Pues sí, Sí, ¿no? sí. No, pero bueno, muchísimas gracias. Y con ese rompehielo comenzamos un poco con el tema de este primer episodio que es precisamente Dios, ¿no? O sea, Mm, ¿quién es Dios? Pero no solo un Dios abstracto, sino ujú, ¿quién es Dios para Juan Diego? ok. ¿Quién es Dios para mí? Pues sabe que, o sea, esa es una pregunta bien profunda en mi vida porque yo creo que eh, como que desde que tengo memoria o desde muy pequeño como que ya tengo una relación muy personal con Dios. Entonces, digamos que realmente yo puedo decir primero que Dios es una persona, ¿cierto? Alguien real, no es un ente abstracto ahí que no se puede conocer, sino que en realidad se hace muy cercano a través sobre todo de su iglesia, ¿cierto? Porque esa es la forma en que él se acercó a mí, o sea, un poco como desde que más o menos tengo 5 años, mi familia pasó por un momento muy difícil que fue la enfermedad de mi papá, que sufrió cáncer y de hecho murió cuando yo tenía 5 años, pero precisamente como con esa enfermedad, pues como que el consuelo, mi familia lo encontró dentro de la iglesia. Pero ese consuelo obviamente se hace real es porque Dios está consolando a través de su iglesia, con sus sacramentos, con su comunidad, con sus sacerdotes. Entonces como que todos estos elementos me empezaron a hacer sentir el consuelo y la cercanía de Dios, como su ternura, ¿cierto? Que no dejaba solo a mi familia en un momento tan difícil, pero no solamente que no la dejaba sola, sino que como que reconstruía pues nuestras historias, reconstruía la historia de mi papá, la historia de mi mamá y mi historia poco a poco, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que yo podría decir como primera introducción, ¿cierto? Dios es una persona muy cercana que me ha amado profundamente y que me ha acompañado a través de la vida en una relación de amistad. eh, que pues en mi caso yo lo siento una relación muy paternal, ¿cierto? En donde pues él empezó a como a cubrir ese espacio vacío que mi papá dejó, ¿cierto? Sí. Pero yo siento que muchos allá afuera se pueden identificar, tal vez sí o tal vez no, con un papá que es amigo, ¿cierto? Un papá que es cercano, que uno tiene mucha confianza, una autoridad, o sea, benévola y tierna, más o menos así yo es que siento a Dios. Dios. Y un poco en esta línea que vos decís de sintiendo a Dios como esa persona viva, esa persona real, ¿cómo ha sido un poco el desarrollo y madurez de esa relación, ¿no? O sea, ¿ha sido siempre igual? ¿Has tenido dificultades en esa relación? ¿Cómo ha sido un poco el progreso de esa relación, ¿no? Sí, esa relación siempre, o sea, ha tenido como que muchas facetas. Mm. Es verdad que acabo de decir que, que yo veo a Dios principalmente como padre,
pero como que en diferentes momentos de mi vida esa faceta cambia o se pone como con pues con una mirada diferente, ¿cierto? Ujú. Entonces eso quiere decir que pues también hay dinámicas diferentes dentro de esa relación. Entonces digamos que mi niñez yo podría decir que sí sentía a Dios como un padre muy cercano, sobre todo dentro de la iglesia, como pues yo era muy involucrado en la parroquia, como niño, como acólito, con los sacerdotes. eh, pues como que la dinámica de mi niñez fue crecer dentro de la iglesia y ese crecer dentro de la iglesia yo la verdad lo sentí como un abrazo de Dios Padre, ¿cierto? De estar en su casa, estar en la casa del Padre. Eh, y, y ya después digamos que dentro de la casa del Padre, siendo un niño, teniendo una relación con él, pues papá va pidiendo cosas, ¿cierto? Como que uno va enterándose que papá tiene sueños, Ujú. que Dios Padre empieza a soñar contigo, y como que empieza a suscitarse en el corazón deseos, Ujú. deseos que a veces uno cree que son de uno, o sea, que son Claro. propios, pero que de repente si uno los analiza bien, son como tan profundos y tan como que permanecen en el tiempo, que uno siente que esos deseos también vienen de alguien más, ¿cierto? Que vienen de Dios Padre. Y ese fue mi caso. Entonces, digamos que un segundo momento en mi vida es cuando yo empecé a sentir, en mi relación con Dios, es cuando yo empecé a sentir que Dios me llamaba pues a ser sacerdote, que también fue dentro de mi niñez, ya un poco ya cuando había como crecido un poco en esa relación con Él, empecé a ver que Dios Padre pues como que me invitaba, ¿qué tal? eh, pues si eres sacerdote y pues mi primera reacción fue obvio, Sí. entonces yo quiero pasar mucho más tiempo Sí. con Dios, Uf. quiero conocerlo mucho más, quiero tener una relación mucho más estrecha con Él, una relación tan estrecha que como que mi voluntad y su voluntad, mis deseos y sus deseos se conviertan en uno Uno solo, solo. Uf. ¿cierto? Esto Eh, como niño de, o sea, ¿qué? ¿12 años o qué? No, era más pequeño. O sea, yo en Ah, un momento cuando quise ser sacerdote tenía 7 años. 7 años, wow. Pero obviamente este deseo de estar tan unido a Dios lo fui comprendiendo poco a Poco a poco, poco, claro. ¿cierto? Que también a veces, no voy a mentir, no es que se sienta así muy bonito. A Claro, veces se siente un deseo profundo que a veces se siente como un vacío, claro. no es suficiente nada de lo que tengo a mi alrededor. Sí, como Como que, frustrante, como así. exacto, como que quiero más, tengo sed de más, pero no es nada de lo que el mundo me ofrece, sino más una, como una sed más espiritual, Ujú. ¿cierto? Más existencial. Existencial. Eh, pero eso fue mi niñez, ¿cierto? Como Ajá. que en esa relación con Dios, entonces ahí empezó el primer chispazo de deseo de unirme más a Dios y estar más cercano a Él. Y pues yo empecé a tener una relación cada vez más estrecha con Dios, ¿cierto? En donde pues quería ir a misa todos los días. Y de Wow. hecho empecé a ir a misa todos los días, colaborar más en la parroquia, tomar decisiones como que para acercarme a realizar ese sueño, ¿cierto? Entonces ingresé al seminario menor pues cuando tenía 12 años. Pero pues también como que en el proceso de la historia con Dios hay dinámicas, como dije, y esa dinámica de padre después cambió, Mm. ¿cierto? Porque pues en un momento yo decidí salirme del seminario menor, un Ujú. poquito como el hijo pródigo, irme de la casa del padre. Y pues ya ahí yo siento que la dinámica con Dios cambió un poco. Ujú. Y él supo seguir siendo padre, pero respetando también como mis Claro, decisiones, ¿cierto? Ya como adolescente y como joven, porque como sí. dijiste, también estoy en la universidad estudiando Derecho, eh, que también fue interesante pues ese proceso, porque ya cuando yo salí del seminario menor, que era cuando tenía 12 años, eh, perdón, 13 años, pues ahí yo ya empecé a tomar otras decisiones y Ujú. empecé a tener otros sueños. Ahí fue cuando yo empecé a sentir que ese deseo, prim- o sea, primario, que era que mis deseos fueran los deseos de De Dios, Dios. o bueno, que mis deseos se ajustaran a la Ujú. voluntad de Dios, pues ahí yo empecé a ver la separación, porque ya lo que yo estaba deseando, pues no No. correspondía a lo que yo creía que Dios quería de mí. No. Y entonces empezó a haber conflicto. Pero ese conflicto fue muy bonito de descubrir que pues tampoco Dios se enojaba. O sea, cuando yo me salí del seminario menor, incluso yo sentí que Dios como que
me dejaba y quería también eso para Claro. mí. Y ya cuando empecé afuera, pues a vivir una vida normal de joven, como que empecé a tener novia, empecé a tener amigos, empecé a soñar con una carrera, con otra vida afuera, pues Dios no es que me juzgara o sintiera que constantemente estaba martillándome como ¿Qué hubo? Sí, tan... esto no es para ti, que pues este no es el Sí, camino que yo quiero para ti, sino que Él respetaba mis deseos. Sin embargo, en muchos momentos, siendo adolescente y joven, Dios tocaba la puerta y volvía a hacer la invitación, pero era como un ¿qué tal? sí, te gustaría, así Exacto, como... ¿qué tal si vuelves a soñar? ¿Qué tal si vuelves a pensar en esto? Y pues yo casi siempre era así como, no puedo, como no soy capaz, Claro. es demasiado. Y de hecho todavía a veces siento eso, que en mi vida personal, como que no puedo, no soy capaz, es demasiado esta vocación, este estilo de vida, pero el detalle con Dios es que sigue como que lanzando una invitación como dulce, Claro. que te llena de esperanza y dices, pues, aunque me siento así, yo confío en él y él por algo me está invitando, ¿cierto? Entonces, es interesante porque ahorita que estamos hablando, pues lo que me estoy dando cuenta es que precisamente es esa relación con Dios y como sentirlo real en mi vida se basa sobre todo en escuchar una invitación que Él te hace, Wow. ¿cierto? Como que en el profundo de tu corazón puedes identificar deseos Mm. que son que te trascienden, que van más allá, que te sacan de ti mismo. Esos deseos te pueden hacer sentir que Dios es real, porque como que conectan con tu vocación. Y en tu vocación es donde empiezas a darte cuenta de que, oiga, Jesús es real. De hecho, me acuerdo una vez que estaba hablando con una amiga ahí en Colombia. Fue la primera que me lo dijo y yo no había caído en cuenta, pero después me hizo reflexionar mucho porque pues yo la estaba, o sea, evangelizándola en el sentido de que ella pues estaba un poquito alejada de la fe, pero yo como que le estaba explicando y hablando de Jesús, contándole así de sobre Dios y ella al final simplemente como que se quedaba mirando tal y me escuchaba y me escuchaba, me escuchaba y cuando terminé, pues ella me dice, Juan Diego, usted habla como si Dios fuera una persona real, como si estuviera aquí al lado mío. Y yo dije, pero es que para mí lo es, o sea, yo no es tan real como usted, Está aquí hablando exacto, conmigo, sí. exacto, como si fuera usted. Claro, Eh, Porque pues lo veo en esa invitación de la que claro. estamos hablando que constantemente como que golpea mi corazón, constantemente. Uf, Ujú, qué potente. Y digo, o sea, la verdad a mí me encantaría seguir hablando muchísimo más, ujú, pero también por cuestión de tiempo, ujú. te preguntaría si pudieras sintetizar la experiencia de Dios para ti con una imagen, bien sea de la Biblia o una imagen lo que sea, ¿qué imagen elegirías y por qué no esa imagen? Sabes que, o sea, este tema a mí me ha tocado muchísimo el corazón y lo mismo. Hoy, de hecho, hoy, Uy, tuvimos una plática con un padre que dijo una frase que a mí me mató y decía, la narrativa de la redención siempre nos salva. O sea, como que, y la narrativa de la redención es precisamente toda la Biblia. Entonces, como que yo puedo coger cualquier pasaje de la escritura y puedo ver pinceles de mi historia. Entonces, como pinceladas. Entonces depende de la circunstancia de mi vida, pero hoy, en el hoy concreto, también por mi estado así como de religioso y el proceso que estoy viviendo de transformación, ujú, de formación, el proceso, la historia de Dios, de Yahvé, de Dios Padre, con su pueblo Israel, para mí me está tocando mucho porque habla de esa invitación de la que estamos sí, hablando, esa invitación de Dios de sal de Egipto y ve a la tierra prometida. O sea, yo me siento como ese pueblo que Dios toca y le dice, sal de Egipto, sal del mundo y ve a la tierra que yo te prometo, a esta promesa. Y yo me veo en ese camino, en ese peregrinaje. Pero me veo como el pueblo de Israel, que a veces Dios también le dice, este es un pueblo duro, de corazón obstinado, de corazón duro, que no sí, me escucha. Y me veo a veces como Israel que pues toma otros caminos y toma otras decisiones. Y veo a Dios como vuelve y es fiel.
vuelve y es fiel a sus promesas y me vuelve a decir, vuelve a emprender el camino, enderézate, corrígete y sigue caminando hacia la tierra prometida. Entonces, como que esa sería la imagen de la invitación de Dios de la que estamos hablando hacia la tierra prometida en mi historia personal. Y yo siento que en esa imagen de Dios Padre con su pueblo, uno puede sentir que Dios es real porque hay una promesa que Wow. te impulsa, ¿cierto? No, muchísimas gracias. Y ahorita que decías lo de la promesa es fuerte, no es impactante, porque es precisamente eso, ¿no? O sea, esa narrativa de la redención que no es simplemente a una historia X, Ujú, sino que es como una promesa de realmente que está ahí, ¿no? Y que ese deseo que vos decís, ¿no? Que el Señor puso en nuestro corazón, nos habla precisamente como esa promesa, ¿no? ¿Y qué es esa promesa? Pues ujú, vernos cara a cara con Él, ¿no? sí, Y que ya está, o sea, ya de por sí ya lo está, porque como vos mismo lo decís, o sea, es exacto, alguien vivo, alguien presente, pero que también eso se va a cumplir a plenitud cuando lleguemos a vernos cara a cara con Él, ¿no? Entonces esa exacto. promesa. Y ya ahora sí, la última pregunta, vos que realmente y se ve, ¿no? Y se siente que has experimentado y sigues experimentando a Dios como ese papá, como esa persona viva, o sea, concreta, ¿qué consejo o qué le dirías tú a un chamo, a un joven que pues hoy por hoy dice de que "Oye, me gustaría muchísimo compartir también eso contigo, pero yo no siento a Dios como alguien vivo, ¿no? Como alguien que pues que está ahí conmigo, ¿no? ¿Qué consejo le darías vos a ese joven? Mm. O sea, yo precisamente le invitaría a entrar en sí mismo y examinar sus deseos más profundos. Que, o sea, yo siento que esto también fue del Espíritu Santo que se me vino en este momento porque la verdad no lo había pensado tanto así antes, pero realmente cuando cada uno de nosotros conectamos con un deseo que permanece y que es constante y que es muy fuerte, ese deseo también nos puede hablar de Dios, Ujú, ¿cierto? En ese deseo nosotros podemos encontrar el camino para entrar en una conversación y en una relación con Dios. Porque muchas veces esos deseos se nos salen de las manos. O sea, esos deseos que realmente son profundos, esos deseos de felicidad, ujú, ese deseo de plenitud, ese deseo de trascender, ese deseo de encontrar un amor, eh, esos deseos que se nos escapan, que nos vemos nosotros como impotentes a veces por lograr, nos hacen conectar con alguien que viene y dice, pues yo puedo realizar eso. Y en realidad ese deseo que tú percibes en tu corazón es ujú, una promesa que Dios te está haciendo. ujú, Entonces, cuando tú empiezas a verlo a la luz de la fe, ese deseo profundo de tu corazón, tú dices, Dios ha estado presente en mi vida, ujú, sino que yo simplemente no me había dado cuenta. claro. Entonces, sí, esa es mi invitación, o sea, piensa en el deseo que hay en tu corazón, pero no en, ay, deseo ir mañana a cine, no, deseo ir al Partido Nacional, no, es más bien, ¿qué realmente yo quiero en mi vida? ¿Quiero ser feliz? Bueno, ese quiero ser feliz te conecta con Dios. Juan Diego, no hay mejor forma de terminar este episodio. Muchísimas Ujú, gracias por eso y sobre todo gracias por escuchar ese deseo que Dios ha ujú, puesto en tu corazón, ¿no? Y no sé, también te comparto que personalmente fue como muy especial esto, ¿no? ujú. Porque como vos decís de que bueno, el Espíritu Santo actúa, ¿no? Y actúa en Ujú. este momento. Sí, Entonces sí. por eso también estoy como súper emocionado y sé que el Señor va a seguir actuando muchísimo en vos como ha ido actuando. Oh, ahí Em, sí que sigamos. y nada, pidamos oraciones también para que las personas nos sigan apoyando con esas oraciones para que también nosotros podamos ser esos instrumentos del amor de Dios, ¿no? Para todos. Y nada, Dios te ama, viejo, y está a tu lado. Dale, listo, Gracias, pues. amigo. Rescata.